¿Qué lleva a un capitán a disparar contra un enemigo que sabe que no puede vencer? Un patrullero venezolano acaba de cometer un error que podría haber encendido el polvorín del Caribe. A las 5:22 de la mañana, en medio de aguas abiertas, su tripulación disparó proyectiles de 76 milímetros directamente contra un buque de guerra estadounidense. Los disparos cruzaron 3/4 de milla buscando al destructor USS Gravely. La tripulación venezolana pensó que tenía una ventaja táctica. Acortaron la distancia rápidamente mientras su cañón seguía disparando, creyendo que la sorpresa y la agresión obligarían al destructor a retroceder humillado. Pero estaban equivocados. Lo que comenzó como un ataque coordinado para intimidar se convirtió en una pesadilla para los atacantes. Los siguientes minutos demostraron por qué nunca se debe acorralar a un buque de guerra que está preparado para hacer frente a cualquier agresión. Lo que sucedió después sorprendió a ambas armadas y cambió las reglas del juego en la región. El Caribe no es solo playas para vacacionar, se ha convertido en un terreno potencial para encuentros navales peligrosos. Antes de analizar la respuesta estadounidense, pregúntate: ¿crees que un enfrentamiento así podría escalar a un conflicto mayor en la región o se quedará en incidentes aislados? Déjame tu opinión en los comentarios. Desde 2019, esta región ha visto más de 40 encuentros cercanos documentados entre fuerzas de Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, solo 3 involucraron fuego directo, y este fue el más intenso. La mayoría no sabe que el USS Gravely no fue elegido al azar para esta ruta de patrulla. Este destructor de la clase Airlake Burke es una de las naves más avanzadas del mundo. Lleva el sistema de combate Aegis más sofisticado del hemisferio occidental, capaz de rastrear 100 objetivos simultáneamente en un radio de 200 millas. No es un barco que quieras provocar. Lo que hace diferente a este encuentro es el momento y el lugar. El ataque ocurrió exactamente a 47 millas de las aguas territoriales venezolanas, en carriles internacionales protegidos. La presencia de la Armada de Estados Unidos está legalmente respaldada bajo el derecho marítimo internacional. Pero esto es lo que las noticias no te dirán. Esta no era la primera vez que estos dos barcos específicos se cruzaban. El capitán venezolano sabía exactamente a quién estaba desafiando esa mañana y decidió apretar el gatillo de todos modos. ¿Hay un factor geopolítico oculto aquí? Inteligencia Naval sugiere que esta agresividad no fue una decisión aislada del capitán venezolano. Se sospecha que asesores técnicos rusos presentes en las bases navales de la costa estaban monitoreando la respuesta estadounidense para probar sus tiempos de reacción. Aquí es donde el entrenamiento se encuentra con las balas reales. La tripulación del USS Gravely había realizado simulacros defensivos 127 veces en los 6 meses anteriores. Cada marinero en ese puente había completado un promedio de 340 horas de simulación de combate. Sin embargo, nada te prepara realmente para los fogonazos de un cañón enemigo al amanecer. El primer proyectil activó algo que ningún simulador puede replicar: pura adrenalina, mezclada con años de memoria muscular. Los artilleros venezolanos no se contuvieron. Dispararon 17 proyectiles en los primeros 90 segundos. Cada uno apuntaba a caer dentro de lo que se llama la zona de intimidación táctica. Teóricamente, disparaban lo suficientemente cerca para ser vistos y escuchados, pero lejos para evitar el impacto directo y la guerra total. Pero jugaron demasiado cerca del fuego. 3 de esos proyectiles cayeron a solo 80 metros del lado de babor del Gravely. Fue lo suficientemente cerca para que los marineros estadounidenses escucharan el estallido supersónico antes del impacto en el agua. Nadie esperaba que el bote venezolano cerrara la distancia tan rápido después de disparar. Recortaron la brecha de 1400 metros a menos de 600 en menos de 4 minutos. Esa decisión agresiva afectó todo sobre lo que sucedió después. Hablamos de un desenlace que absolutamente nadie vio venir ese día. La mayoría de los analistas se enfocan en los misiles y cañones, pero la verdadera batalla comenzó con algo invisible: la guerra electrónica. El USS Gravely lleva un sistema AN/SLQ-32. Este equipo puede detectar, analizar y contrarrestar radares y comunicaciones enemigos en 14 bandas de frecuencia diferentes de forma simultánea. A los 8 segundos del primer disparo, el sistema ya estaba trabajando. Identificaron la firma del radar de control de fuego del bote venezolano y comenzaron a alimentar sus datos de posición a las armas del destructor. Mientras tanto, la tripulación venezolana desplegó su propia sorpresa: pods de interferencia Krashuka de fabricación rusa. Estos sistemas fueron adquiridos mediante un acuerdo de defensa en 2023 que la mayoría en los medios occidentales ignoraron. Su efecto fue inmediato. Codificaron las señales de GPS en un radio de 5 millas.
Esto no afectó solo al Gravely, sino también a 3 barcos de carga comerciales que pasaban. El caos en las pantallas de navegación civil fue total, pero el objetivo militar resistió. Lo que los operadores venezolanos no tuvieron en cuenta fue la redundancia tecnológica estadounidense. El Gravely cuenta con un sistema de navegación inercial de respaldo. Es un rastreador basado en giroscopios mecánicos que no depende de satélites y es estándar desde 2018. Mientras el patrullero creía estar creando caos electrónico, las computadoras del destructor ya calculaban soluciones de disparo precisas basándose en pura matemática y posicionamiento estelar. Esa tecnología antigua estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de la tripulación venezolana. Ellos confiaban en cegar al gigante, pero el gigante podía ver en la oscuridad sin necesidad de satélites. Si te apasiona la tecnología naval y cómo los sistemas modernos contrarrestan estas amenazas, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí desglosamos la ingeniería que hay detrás del combate. Entonces llegó el enjambre que lo cambió todo. A las 5:34 am, 12 minutos después del inicio del ataque, pequeños objetos despegaron de la isla de Margarita, a 23 millas al suroeste. No eran drones militares tradicionales. Eran cuadricópteros comerciales modificados con cámaras de alta resolución y pequeñas cargas explosivas similares a granadas. Estos drones cuestan unos $1.200 cada uno. Comparen eso con los misiles de $2 millones que lleva el destructor Gravely. Esto crea una ecuación económica que los estrategas llaman el problema del disparo barato, o ataque de saturación. El objetivo no es hundir el barco con una explosión grande, sino abrumar sus sensores con demasiados objetivos pequeños al mismo tiempo. Cada dron obligó al sistema Phalanx de Gravely a tomar una decisión de puntería difícil. ¿Vale la pena gastar una ráfaga de munición de 20 milímetros que cuesta $27 por segundo en un juguete barato? Esa duda es parte del plan de los atacantes. Pero lo que sucedió expuso una capacidad secreta. El Gravely desplegó un arma de energía dirigida. Es un sistema láser que había sido probado en el Pacífico, pero nunca usado en combate real hasta esa mañana frente a las costas venezolanas. En solo 18 segundos, 9 drones cayeron del cielo sin que se disparara una sola bala convencional. Sus componentes electrónicos fueron fritos instantáneamente por rayos invisibles de luz concentrada. De repente, el plan venezolano de saturación ya no estaba funcionando. Lo aterrador de esta arma es su silencio. No hay explosiones, no hay trazadoras, no hay ruido de disparos. Simplemente los drones enemigos dejan de funcionar y caen al mar como piedras. Es una guerra tanto psicológica como física. Aquí surge un dilema interesante sobre la guerra moderna. ¿Te atreverías a confiar tu vida a una tecnología experimental como un láser que nunca ha sido probado en combate real, o habrías optado por la seguridad de los cañones tradicionales? A esto le sigue el momento exacto en el que todo se volvió contra los atacantes. Esto es lo que vio la tripulación del patrullero, un destructor estadounidense retrocediendo y cambiando de rumbo ligeramente. Parecía que trataban de crear distancia mientras lidiaban con múltiples amenazas. Parecía una retirada, pero era una trampa. Lo que el capitán venezolano no sabía es que mientras miraba al destructor, otra amenaza mucho más letal ya había fijado su posición desde las profundidades. Esa retirada era táctica. Lo que realmente estaba sucediendo era que el Gravely maniobraba hacia una posición exacta calculada en 7 minutos antes. La guerra naval moderna no se centra en el barco que puedes ver, sino en las armas que no puedes ver. Sentado 89 millas al suroeste estaba el USS New Jersey, un submarino clase Virginia. Había estado rastreando todo ese encuentro a través de su sonar pasivo, listo para intervenir si la situación escalaba más allá de lo controlable. A las 5:41 am, el Gravely alcanzó una posición donde sus misiles SM-2 podrían atacar desde un ángulo que el radar del patrullero no podría monitorear efectivamente. El capitán venezolano cometió su último error a las 5:42. Ordenó aumentar la velocidad y empujó sus motores a 38 nudos mientras giraba bruscamente a estribor. Intentaba cortar en radio el giro del Gravely en una maniobra agresiva. Estos 6 segundos fueron suficientes para sellar su destino. El Gravely no disparó desde sus tubos delanteros, sino desde el sistema de lanzamiento vertical de popa. Envió 2 misiles en una trayectoria curva letal. Se acercaron por detrás del cono defensivo del patrullero. Para cuando su operador de radar vio la advertencia, ni siquiera hubo tiempo de gritar. El impacto no fue letal, pero fue devastadoramente efectivo, inutilizando los sistemas principales del buque agresor. ¿Crees que la respuesta de Estados Unidos fue proporcionada o deberían haber hundido el barco luego de recibir fuego directo? Es una decisión difícil en aguas internacionales. Lo que esto significa para el futuro es claro.
El patrullero venezolano está actualmente anclado en Puerto Cabello bajo reparación intensiva. Los daños estimados exceden los 40 millones de dólares, una cifra enorme para un buque valorado originalmente en 65 millones. Pero el costo real para Venezuela fue de inteligencia. Mientras el patrullero regresaba a puerto, los satélites y sensores estadounidenses grabaron cada procedimiento de control de daños y cada frecuencia de comunicación de emergencia utilizada por su tripulación. Afortunadamente, ningún marinero murió en el enfrentamiento, pero 11 resultaron heridos. El capitán venezolano fue removido del mando 3 días después, pagando el precio de su error al subestimar la capacidad de respuesta estadounidense. El USS Gravely continuó su patrulla por otras 48 horas como si nada hubiera pasado antes de rotar de regreso a la estación naval de Norfolk. Allí, la tripulación no recibió reconocimiento. El Pentágono clasificó todo el enfrentamiento bajo protocolos de seguridad nacional para evitar una crisis diplomática mayor. Pero esto es lo que cambió y de lo que nadie está hablando en los medios. Cada buque naval venezolano ha mantenido desde entonces una distancia mínima de 12 millas de los barcos estadounidenses. Es un cambio total de actitud respecto a los últimos 5 años de acercamientos cada vez más agresivos. El impacto real no se mide en los equipos dañados, sino en el mensaje que viajó por cada cuartel naval desde La Habana hasta Caracas y Moscú. La provocación cercana ya no es una estrategia viable. No cuando los destructores estadounidenses pueden defenderse simultáneamente contra cañones, enjambres de drones y misiles mientras mantienen una potencia de reserva para terminar la pelea en menos de 90 segundos. Esa lección restableció el equilibrio de poder en el año 2025. Ambas partes saben ahora que para el próximo incidente no habrá dudas ni disparos de advertencia. Venezuela jugó con el fuego de un destructor de Estados Unidos y se quemó. Las tensiones no han desaparecido, solo se han movido bajo el agua donde las cámaras no pueden seguir el rastro. El próximo choque podría ocurrir antes de que siquiera lo imaginemos. Y cuando suceda, lo escucharás aquí primero. Si quieres estar al tanto de la realidad en estas aguas peligrosas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Gracias por ver este análisis exclusivo sobre la tecnología y la estrategia naval de hoy.